César Venero Núñez es profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED e investigador principal del Grupo 5, Centro de Investigación de la Neuropsicobiología de la Cognición. Su trabajo titulado Desarrollo de un nuevo fármaco para recuperar la memoria en la enfermedad de Alzheimer ha obtenido el premio Investigación Transferencia otorgado por la UNED y el Banco de Santander. César, lo primero, enhorabuena por este premio. Muchísimas gracias. Tu trabajo se centra en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿Nos podrías decir qué tipo de terapias se están desarrollando en este campo en estos momentos? Sí, por supuesto. Actualmente la enfermedad de Alzheimer tiene dos tipos de terapias farmacológicas, centrándonos ahora en las farmacológicas, dos tipos de terapias que están o bien enfocadas a tratar los síntomas cognitivos de esta enfermedad, pero realmente no van a la causa. Hay otro tipo de terapias, las inmunoterapias, que sí que tratan de ir a la causa. En la enfermedad de Alzheimer hay dos patologías claramente descritas. Hay una aparición excesiva de placas de beta amiloide, un pequeño fragmento de una proteína se acumula en el cerebro y produce esas placas. Esas placas son tóxicas y esos fragmentos de beta amiloide son tóxicos y alteran el funcionamiento correcto de las neuronas, la comunicación entre las neuronas, y por lo tanto terminan, cuando ya se acumulan a lo largo de muchos años, hay estudios que dicen que esta acumulación empieza incluso 20 años antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, pues esta acumulación progresiva produce efectos neurotóxicos, ¿no?, en las neuronas de nuestro cerebro. También hay otra neuropatología típica que es la fosforilación, la hiperfosforilación de la proteína tau, que produce ovillos neurofibrilares. Estas dos características son lo que es, según la hipótesis actual, son la causa que produce que las neuronas estén funcionando mal y puedan morir en el cerebro de una persona con Alzheimer. Por lo tanto, algunas terapias son inmunoterapias que procuran intentar eliminar y evitar que se produzcan estas placas y estos ovillos, porque hay inmunoterapias para el beta amiloide y hay inmunoterapias para la proteína tau fosforilada. Esas son terapias que tratan de ir a la causa, pero realmente no han demostrado ser realmente efectivas, por desgracia. Aunque sí son capaces de eliminar placas y de eliminar parte de esa tau fosforilada, no están siendo especialmente efectivas. Algunos estudios recientes pues parece que tienen algunos datos prometedores, pero realmente hoy por hoy no son terapias que se puedan aplicar. En algún momento, cuando se han aplicado, han producido encefalopatías y se tuvo que parar ese tipo de ensayos. Se están desarrollando, pero ese tipo de terapias son los que se tenía muchísima esperanza y todavía no pueden ser utilizados. ¿Y vuestros trabajos en concreto, en cuáles se centran? Bien, entonces nuestro trabajo fue cambiar un poco la idea de ir hacia las causas o ir a la sintomatología, sino ir a el efecto que produce el beta amiloide en esa mala comunicación en las neuronas. Claro, este tipo de estudio solo se puede llevar a cabo en modelos animales. Esto obviamente no se puede utilizar en humanos, porque hay que ir a buscar los mecanismos a través de los cuales ese beta amiloide que es tóxico hace que las neuronas se comuniquen mal. Estudiando esto en modelos animales y estudiándolo en cultivos de rodajas de hipocampo, que es una estructura del cerebro que se ve altamente dañada en la enfermedad de Alzheimer, utilizando cultivos de rodajas de hipocampo de ratones transgénicos, a los cuales se les pone una mutación similar a lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer de tipo genético, vimos que la causa por la cual este beta amiloide alteraba la comunicación entre las neuronas era porque afectaba a una enzima concreta. Esta enzima concreta se llama PTEN o PTEN en inglés, que es las siglas del homólogo de la fosfatasa y tensina, pues actúa de distintas maneras en el cerebro. Pero una de las cosas que hace además es una molécula supresora tumoral. Evita que se produzca
se desarrollen ciertos cánceres. Pero claro, si nosotros queríamos frenar la actividad de esta enzima, podríamos estar de manera colateral favoreciendo un cáncer, con lo cual esto no era una terapia lógica a administrar. Pero seguimos estudiando bien cómo era el mecanismo y vimos que esta proteína, para producir esos efectos negativos, se iba a la membrana de la sinapsis. La sinapsis es el lugar donde se comunican las neuronas, y ahí es donde ejercía la dificultad, es donde alteraba la capacidad de las neuronas para comunicarse. Y en este caso, la capacidad de la memoria. Claro. Lo vimos con mecanismos electrofisiológicos que están implicados, o se supone que están implicados, en la formación de las memorias. Y además en neuronas del hipocampo, que sabemos que es una estructura fundamental para la memoria. Pues seguimos avanzando en este estudio en animales y lo que hicimos fue comprobar si bloqueando el lugar donde se une esta enzima a las proteínas de la membrana éramos capaces de evitar ese efecto tóxico, ese efecto dañino que produce el beta-amiloide a través de esta proteína PTEN. Y encontramos que sí, que las neuronas, cuando bloqueábamos esa unión, éramos capaces de evitar que el beta-amiloide alterara la comunicación entre las neuronas. Lo pudimos demostrar in vivo, ex vivo, por así decirlo, en cultivos organotrípicos, es decir, cultivos de neuronas. Pero el gran paso era comprobarlo esto en un modelo animal in vivo. Y lo que hicimos fue administrar desarrollar un fármaco que era un péptido, una molécula artificial que impedía que esta enzima pudiera llegar a la proteína y unirse a la proteína de la neurona. Y esto lo administramos en vivo a los animales. ¿A qué animales? Animales transgénicos, que son ratones transgénicos que tienen esa mutación similar a las que tienen algunas personas con Alzheimer. Esos ratones tienen problemas de memoria. Cuando le administramos este fármaco, conseguimos revertir sus problemas de memoria. Y estos animales eran capaces de aprender y de recordar prácticamente igual de bien que lo hacían los animales que no tenían esta mutación. Bueno, intuimos que es un gran logro y de ahí, claro, el impacto que ha tenido tu trabajo. Bueno, mi trabajo y realmente ha sido en colaboración con más grupos de investigación, sí, pero este tipo de investigación nos ha permitido desenmascarar uno de los mecanismos fundamentales a través de los cuales este beta-amiloide de la enfermedad de Alzheimer produce los efectos dañinos en el cerebro y es afectando directamente a la comunicación entre las neuronas. Gracias a esto, pues por lo menos en un modelo animal, hemos podido revertir en parte este efecto dañino. Claro, lo dices por lo menos en un modelo animal, porque hasta qué punto es posible trasladar de alguna manera y ser optimistas si estamos en el camino de encontrar un fármaco que mejore la memoria en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, hay muchos laboratorios intentando avanzar en este área. Nuestra apuesta es que un fármaco así podríamos intentar ir dando pasos para desarrollarlo y tal vez en un futuro, si podemos comprobar que atraviesa bien la barrera metacefálica, etcétera, pues pudiera ser un fármaco que pudiera ayudar a frenar la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer. Hoy por hoy se considera que lo más importante es tratar de prevenir. Es difícil ya mejorar cuando el daño está hecho. Pero no toda la enfermedad de Alzheimer es igual. La enfermedad de Alzheimer genética es solo alrededor del 1%. Es decir, las personas que padecen una enfermedad de Alzheimer de tipo genético, familiar y absolutamente determinada es muy poca. Y ese tipo de enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de aparición precoz. A los 40 años ya está ahí la enfermedad. Afortunadamente, ya como he dicho, es muy poco, el 1% de los casos. Lo que normalmente todos entendemos como enfermedad de Alzheimer es la enfermedad de Alzheimer de aparición esporádica, que tiene algunos riesgos genéticos, es decir, sí existen algunas variantes genéticas que tienen mayor predisposición, como APOE4, pero
no son determinantes. Es decir, no porque una persona tenga APOE4 en homocigosis, o sea, 2 genes del padre y de la madre de APOE4, necesariamente va a desarrollar Alzheimer. Todavía no se sabe bien todas las causas que hacen que aparezca la enfermedad de Alzheimer. Pero sí se sabe que cuando aparecen los síntomas a los 60, 70 años, realmente ya lleva casi 20 años la enfermedad progresando. Es decir, que hay toda una ventana de años en las que serían... Y de posibilidades, ¿no?, para poder prevenirla. Exacto. Sería razonable tratar de ir previniendo o por lo menos interviniendo si hay cierta seguridad de que esa persona al cabo de unos años va a desarrollar la enfermedad. Hoy por hoy no se puede diagnosticar 100%, porque los análisis se hacen post-mortem, pero sí pueden hacer ciertos análisis de neuroimagen y ciertos análisis en líquido cefalorraquídeo para ver cuál es la posibilidad o la probabilidad de que una persona vaya a desarrollar la enfermedad. Pero pasos como estos son muy importantes a la hora de tratar y de mejorar la calidad de vida de estas personas. Por supuesto. La investigación básica aquí es fundamental, pero luego el recorrido entre la investigación básica que podemos hacer en animales y la investigación en humanos pues lleva una serie de años y de ensayos clínicos que no se pueden dar de cualquier manera. Tienen que estar bien programados, tienen que hacerse con seguridad y lleva bastantes años. Hay que ser muy cautos, ¿no? Hay que ser cauto. Lleva bastantes años desarrollar un fármaco para poder ser utilizado en humanos. Ya nos hemos hecho una idea de que, desde luego, el proceso es complejísimo. Lo es. ¿Qué es lo que va a suponer este premio que ha otorgado UNED Santander para tu investigación? ¿Qué es lo que vas a conseguir con este premio? Bueno, con este premio básicamente es un apoyo económico para tratar de seguir adelante con esta línea y seguir investigando estos mecanismos y tratar de conseguir avanzar para seguir consiguiendo financiación. Desafortunadamente en España investigar es complicado, los fondos no son elevados, al revés. La crisis también ha llegado, por supuesto, a la investigación y se ha recortado mucho el presupuesto. Y es muy difícil investigar sin un aporte económico. Entonces, este premio ayuda un poco a seguir adelante con la investigación, pero realmente hace falta un mayor esfuerzo tanto de la administración pública como, ojalá, de algunas instituciones privadas que en España, por desgracia, son pocas las que invierten en investigación. Esperemos que vaya cambiando el panorama. Esperemos que sí. César Venero, profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED, investigador muy notable en la enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias por tu participación en Sin Distancias. Muchas gracias a vosotros.